Hola, ¿qué tal, familia de Telematemática? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Así que, comencemos. Para iniciar, realizaremos una actividad. Resuelve las sustracciones indicadas con números reales. Literal A, 225 menos 92. En este primer caso tenemos la resta de números naturales. Luego, el resultado es 133. Literal B, menos 417 menos 241. Tenemos en este segundo caso la resta de números enteros. Luego, resolviendo la operación teniendo en cuenta aplicar la ley de los signos para el segundo número, quedaría como resultado menos 176. Literal C, 9 décimos menos 3 medios. En este tercer caso tenemos la resta de números racionales, pero con fracciones. Ahora bien, no es posible la simplificación en ninguna de las fracciones, entonces determinamos el mínimo común múltiplo entre los denominadores 10 y 2, que sería 10, se divide el mínimo común múltiplo para el primer denominador, que nos queda 1, y este valor se multiplica para su numerador, donde el resultado es 9. Escribimos el signo menos y realizamos el mismo proceso para el segundo denominador. Dividimos el mínimo común múltiplo para el 2, que nos queda 5, y este valor se multiplica para su numerador, donde el resultado es 15. Resolviendo la operación planteada nos quedaría menos 6 décimos. Ahora bien, esta fracción se puede simplificar, donde la mitad de 6 es 3 y la mitad de 10 es 5. Luego, el resultado final sería menos 3 quintos. Literal D, menos 4,10 menos 24,18. En este cuarto caso tenemos la resta de números racionales, pero con decimales. Restando estos dos valores negativos, queda como resultado 20,08. Literal E, 7 raíz cúbica de 9 menos 10 raíz cúbica de 243. En este quinto caso tenemos la resta de números irracionales con índices iguales pero con subradicales diferentes. Entonces, en palabras sencillas, vamos a descomponer convenientemente el 243 de forma tal que haya un elemento que se le pueda calcular la raíz cúbica y que el otro elemento sea común en ambos subradicales. Luego, el 243 se puede descomponer en 27 por 9. Entonces nos quedaría, ahora, aplicando a la raíz cúbica de 27 por 9, la propiedad de la radicación que plantea que la raíz enésima del producto de dos elementos es igual al producto de las raíces enésimas de ambos elementos, quedaría, calculando la raíz cúbica de 27 se obtiene, para el siguiente paso multiplicamos 10 por 3, obteniéndose, como ya tenemos que los radicales son iguales, podemos restar los coeficientes y el resultado final es menos 23 raíz cúbica de 9. Y literal F, 8 raíz cuadrada de 7 menos 3 raíz cuarta de 4 menos 6 raíz cuarta de 4 menos 2 raíz cuadrada de 7. En este sexto caso tenemos la resta de números irracionales, pero con índices y subradicales diferentes en algunos casos. Comenzaremos por agrupar los términos que tienen igual radicales con índice 2 y quedaría
y agrupando los términos que tienen igual radicales con índice 4 quedaría. Entonces, en los dos primeros términos podemos restar los coeficientes 8 y 2 y quedaría. Y realizando el proceso similar para la siguiente pareja de coeficientes quedaría. Y este sería el resultado final. Muy bien, espero que hayas comprendido la actividad y en caso de tener alguna duda, revisa nuevamente el material o déjanos saber para poder ayudarte. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre sustracción de números reales como parte del curso de los números reales. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún, y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios y que lo compartas con tus amigos. Hasta el próximo video.